Buenas tardes, mi nombre es Laura Calvario y estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial en modalidad semipresencial. A continuación vamos a presentar la actividad número 1 de la unidad número 4 de la materia de Estadística Inferencial 1. El tema es estimaciones y tamaños de la muestra. El profesor es el maestro Juan José Rosario Morales Ibarra y vamos a dar inicio. El tema va a ser correlación y regresión. Primero vamos a ver el 10.2, que es correlación. Vamos a ver un poquito de teoría de definiciones. Para conocer un poquito el tema, dice correlación y regresión. Correlación. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto. Momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, en el año de 1857 al año de 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Número 1. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 mayor o igual que R o menor o igual que 1. Número 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambien todos los valores de X y el valor de R no sufrirán cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que sea lineal. 5. El valor de R es sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Correlación y regresión. Correlación. Errores comunes en las correlaciones. 1. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Aquí tenemos un ejemplo de correlación. El ejemplo se llama tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CLD Welchers de un grupo de sujetos, según datos del Stapley y Brain Size, Head Size and Intelligence Full-Time in Monozygotic Twins de Tramo et al. Neurologic Vol. 15 No. 5. Hay evidencia. La pregunta para este ejercicio es: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CL, que viene siendo el coeficiente intelectual?
Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí tenemos una tabla que nos dice que el tamaño del cerebro es en centímetros cúbicos. El coeficiente intelectual. Y aquí en la tabla también las medidas para 965 son 90, para 1029 es 85, para 1030 es 86, para 1285 es 102 y así sucesivamente. Para poder resolver estas preguntas que nos están haciendo aquí, nos vamos a ir al programa de Minitab, en el cual tenemos previamente ya cargados los datos. Para esto nos vamos a ir en la pestaña de estadísticas, estadística básica, y vamos a buscar en donde diga correlación. Le vamos a dar un clic. Como podemos observar que hay dos corchetes aquí vamos a darle a tamaño del cerebro y coeficiente intelectual. Le vamos a dar aquí ya en aceptar. Como podemos aquí observar en Minitab, hicimos en estadística básica, correlación. Como podemos ver aquí en los corchetes va desde -1 hasta 1. Le vamos a dar a aceptar y es un intervalo cerrado. Seleccionamos las dos variables que están aquí sin importar el orden. El método le vamos a poner correlación de Pearson y vamos a presentar los valores en P y le vamos a dar en aceptar. Y aquí tenemos ya los datos que vamos a interpretar. Tenemos ya la correlación. Recordamos que la correlación podría ser desde 1, perdón, desde -1 hasta 1, pasando por el 0. Cuando tenemos un valor muy cercano al 0, básicamente no existe una correlación. Cuando tenemos un valor muy cercano al 1, como es 0.99, o 0.95, significa que tenemos una correlación positiva. Cuando tenemos valores muy cercanos al -1, significa que tenemos una correlación negativa. ¿Qué significa una correlación positiva? Pues significa que un valor, en este caso, el valor del eje X aumenta el valor del eje Y también cuando va a aumentar. Y la correlación negativa significa que si un valor aumenta, el otro valor pues se reduce. En este caso, el coeficiente de relación fue de 0.179, redondeado pues a 0.18. El valor está muy cercano a lo que viene siendo el 1 de manera visual. Con este resultado pues podemos inferir que la correlación es muy pobre entre el tamaño del cerebro y el resultado del coeficiente intelectual. Sin embargo, estadísticamente hablando, vamos a usar el valor de P. Cuando no nos da un nivel de significancia, tomamos el nivel de 0.05 y el nivel de confianza, el 1 menos el nivel de significancia, que sería 0.95, que es lo que le resta, pues 0.95 y 0.05.
Recordamos que la prueba de valor de P es una prueba de hipótesis. En este caso, nuestra hipótesis nula va a ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que no existe una correlación. Y nuestra hipótesis alterna va a ser que el valor de R es diferente a 0. Por lo tanto, en este caso, el valor de P de 0.062, nuestro nivel de significancia fue de 0.05. Como nuestro nivel de significancia fue de 0.05, pues nuestro valor de P fue de 0.62. Para nosotros, rechazar la prueba de hipótesis nula, tendríamos que tener el valor de P en nuestros resultados menor a un nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la prueba de hipótesis nula, ni para aceptar la hipótesis alterna. Vamos a hacer una gráfica para representarlo, y después vamos a usar el asistente para que nos quede un poquito más claro este ejercicio. Para esto nos vamos a ir en gráfica de dispersión con regresión. Gráfica de dispersión, y vamos a con regresión. Vamos a dar aceptar. En el Y va a ir el coeficiente intelectual, y en el X va a ir el tamaño del cerebro. ¿Sí? Y le vamos a dar en aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica. Cómo se ha distribuido los datos de las 10 muestras y la inclinación de la recta. En este caso vemos que la pendiente pues está en casi 0, puesto que no hay una correlación fuerte con una pendiente de 45 grados con un valor de 1 o el coeficiente de correlación igual a 1. Tendríamos una correlación pues positiva muy fuerte con una pendiente a 135 grados descendiente. Tendríamos una pendiente negativa de -1 y un coeficiente de relación negativo en donde una variable y la otra se disminuye. Tenemos aquí los 10 valores. Si posicionamos el cursor en cada uno de los valores, nos marca la muestra de cada uno. Nos marca, si nos posicionamos aquí, nos marca la muestra. Y así podemos ir checando cada uno sucesivamente. Visualmente pues no tenemos una correlación muy fuerte, y no tenemos la evidencia suficiente para decir que no existe o que existe una correlación. No tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula tampoco. La hipótesis nula plantea que la correlación es igual a 0. Eso es lo que nos está planteando nuestra hipótesis nula. Y para aceptar la hipótesis alterna, que implica una correlación ya sea fuerte, ya sea con una correlación débil, etc., vamos a usar el asistente para que nos quede más claro el ejercicio. Nos vamos a ir en asistente, regresión simple,
En Y va a ir el coeficiente intelectual. Y en X va a ir el tamaño de cerebro. Va a ser lineal. Un nivel de significancia de 0.05. Y le vamos a dar en aceptar. ¿Sí? Y pues aquí nos muestra las gráficas. Vamos a analizar el punto de correlación. Vamos a moverlo un poquito para que nos salga más completa. Vamos a hacer un poco más chiquita. Esta básicamente es la más importante. La gráfica pues ya que nos marca todo lo que necesitamos. Vamos a analizar el punto de correlación. El valor puede estar entre -1, como marca aquí, hasta 1. Y nos quedó en 0.18. Entonces, pues nuestra respuesta para este ejercicio, la pregunta 1 dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Pues nuestra respuesta sería pues que concluimos que no existe evidencia suficiente para determinar si existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Y la pregunta 2 nos dice, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son inteligentes? Nuestra respuesta sería que no tenemos la evidencia suficiente para poder dar una respuesta a esta pregunta. Pasamos al siguiente ejercicio de correlación. El siguiente ejercicio es acerca de calentamiento global. El ejercicio nos dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en C para diferentes años según los datos del Air Policy Institute. La pregunta es, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración? Para esto nos vamos, aquí tenemos unos datos de CO2, la temperatura. Cuando hay un CO2 de 314, la temperatura es 13.9, cuando es de 317 es de 14 y así sucesivamente. Para esto nos vamos a ir al programa de Minitab. Aquí tenemos previamente ya cargados los datos de temperatura de lo que viene siendo CO2 por millón y la temperatura en grados centígrados. Básicamente este ejercicio es muy parecido al primero. Para poder resolverlo nos vamos a ir en estadísticas. Estadística básica. Correlación. Como podemos observar, ver el mismo intervalo de -1 hasta 1 son intervalos cerrados. Y vamos a seleccionar las dos variables. Aquí realmente no importa el orden. Y el método va a ser correlación de Pearson y valor en P. Y le vamos a dar en aceptar.
creo que no funcionó. A ver, vamos a ver nuevamente. Estadística, estadística básica, correlación y aceptar. Aquí está. Aquí nos va a aparecer. No es que tenía movido. Ok, aquí está la información. Aquí lo que nos está, como habíamos dicho en el otro ejercicio, cuando tenemos un valor muy cercano al cero, básicamente pues no existe una correlación. Aquí pues está en este caso pues el coeficiente de relación fue de 0.892, que ese es un valor que sí está muy cercano al 1. Por lo tanto, en este caso, pues el valor de P es de 0.001. Por lo tanto, podemos decir que tenemos la evidencia suficiente para aceptar la prueba de hipótesis. Y también en este podemos sacar lo que viene siendo la gráfica. Le vamos a dar en gráfica. Gráfica de dispersión con regresión. Vamos a dar en aceptar. En Y. A ver, vamos aquí a revisar este ejercicio. Vamos a ir en gráfica. Para revisar el otro ejercicio porque creo que no. Ok, ya. Ok. Regresamos nuevamente a nuestro ejercicio. Temperatura va a ir en Y y el CO2 va a ir en X. Muy bien. Ahora sí, le vamos a dar en OK, en aceptar. Y pues aquí tenemos una nueva gráfica que nos muestra los datos. Que si nos posicionamos en cada uno de ellos, ¿no?, de la información. Y de aquí vamos a pasar a la asistente. El asistente también nos puede dar más a detalle. Nos vamos a ir en asistente, en regresión, regresión simple, lineal, en X va a ir en Y va a ir temperatura y en X va a ir por millón. El nivel de significancia 0.5 y aquí le vamos a dar en aceptar y nos va a mostrar nuestra gráfica.
Si podemos apreciar, aquí tenemos una conclusión. Vamos a revisar qué es lo que nos dice. Dice la ecuación ajustada por el modelo lineal que describe la relación entre y y x es de 10.48 más 0.0192. Si el modelo se ajusta adecuadamente de los datos de esta ecuación, se puede utilizar para decir temperatura. Para el valor de CO2 parte por millón o hallar la configuración CO2 parte del millón que corresponde a un valor de rango de temperatura. Una relación estadística significativa no implica que X sea la causa. Aquí manejábamos que cuando tenemos un valor muy cercano al 1, como 0.95 significa que tenemos una correlación positiva. Entonces, entre sí existe una correlación positiva. Pues esa sería nuestra respuesta, que sí existe una correlación y es positiva. Pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Dice: el tema pues sigue siendo correlación y regresión, pero ahora va a ser en el 10.3, que es regresión. Correlación y regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados de la ecuación de regresión, describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta de mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa y variable de predicción o variable independiente, y pues y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Correlación y regresión. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal de una variable es la cantidad que está modificada cuando la otra variable cambia exactamente la unidad. La pendiente de B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden concluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Una muestra de datos pareados de x y y es un residuo, es la diferencia entre el valor de x y la muestra del observador y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo y observa y predicha y menos y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión en los valores x, y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y sean reemplazados por el valor residual observada y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos x, y, y. Un ejemplo de regresión sería este. Vamos a darle solución como nos lo presentó el profesor Juan. Ejemplo de edad y tamaño de cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión. La gráfica de residuos van a ser
Y la predicción en base a los datos, ¿cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad? Si su edad es de 20, 40 y 60. Ok, vamos a determinar lo que es la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos para 20, 40 y 60 años. Nos vamos a ir aquí a militar. Bien. Para esto nos vamos a ir, aquí ya tenemos previamente cargados nuestros 40 datos. Vamos a resolverlo por estadísticas. Estadística básica. Correlación. Para ver la correlación entre las dos variables, vamos a dar clic en hombres y en tamaños. Hombres y en tamaños. Y le vamos a dar en aceptar. Y tenemos que nuestro coeficiente de relación es de 0.845. El coeficiente de relación puede ir de -1 pues hasta 1. Al tener un valor de 0.845 quiere decir que tenemos una correlación positiva. El valor de P es menor al 0.05. Es de significancia sería el estándar cuando el problema no nos determine. Por lo tanto, si tenemos un valor de P menor al nivel de significancia en estadísticamente significativo, significa que tiene correlación. Si tuviésemos la hipótesis nula y la hipótesis alterna, la hipótesis nula nos plantearía que no existe correlación y que la hipótesis alterna plantea que sí existe la correlación. En esto es solo una breve, pues es solo pues una breve introducción, ¿no? Hay dos maneras de resolverlo. Nos vamos a ir en estadísticas, regresión, estadística básica, regresión, regresión ajustada, vamos a dar tamaño y edad de hombre. Con esto estamos diciendo que el tamaño de la cintura depende de la edad de los hombres. Vamos a ir en opciones a un nivel de significancia del 95% que ya nos aparece por default y le vamos a dar en aceptar. Y aquí a continuación pues se nos está mostrando nuestra gráfica de residuos. Es regular, 4 en 1. A ver, lo vamos a hacer en estadística, regresión ajustada. Vamos a ir aquí en gráficas, nos falta este pasito, regular, 4 en 1 y le vamos a dar en aceptar y aceptar. Habíamos omitido ese pequeño paso. ¿Sí? Y aquí ya nos muestra nuestra gráfica de residuos. Ahora sí, nos aparecen las 4. Vamos a analizar los datos. Estos son los datos que obtuvimos de la ecuación pues de regresión. Vamos a hacer esto un poquito por acá. Este sería con una pendiente igual a 0.
62,59. La R ajustada nos representa el 70,7%. Aquí está, 70,7%. ¿Qué se le atribuye a la edad del hombre? Tenemos un valor P de 0,00. Significa que si tenemos una relación pues muy fuerte entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura. Si vemos los puntos entre más se está incrementando el tamaño de la cintura, esta es la ecuación de regresión que más se ajusta a los datos de todos los puntos. El ejercicio nos menciona la ecuación de regresión. También nos menciona que obtenemos la gráfica de residuos, que es la que aquí tenemos. 4 diferentes gráficas de residuos. Y por último nos pide que hagamos una predicción. La edad de la edad de los 20, 40 y 60 años, de cuál sería el tamaño de la cintura. Para esto vamos a utilizar una calculadora. Aquí la tenemos ya. Y vamos a calcular con la ecuación, que es la que tenemos aquí, 59,64 más 0,6259, que lo vamos a multiplicar por la edad del hombre. En este caso sería pues los 59,64 más 0,6259 por 20, que nos piden 20, 40 y 60 años, y nos da un total de 72,15. El tamaño de la cintura para una persona de 20 años, ese sería. Para una persona de 40 años sería nos borro nuevamente y pondríamos 59,64 59,64 por 62,59. Perdón, más vamos a hacerlo nuevamente porque como que quedó trabado. Ok, 59,64 más, no, vamos a cerrarlo, vamos a abrir calculadora. Ok, ahora sí, 59,64 más 62,59 62,59 por 40.
aquí nos faltó el 0. Vamos nuevamente. Es 59.64 por 0.6259 59 por los 40 años. Y dice que a ver, 52. Creo que aquí no sé por qué nos está arrojando otra cantidad, pero pues en nuestra cuenta que habíamos hecho para resolverlo nos dice que es de 84.67. Y por último pues nos pide calcular el tamaño de una altura, de la anchura de una persona de 60 años. Todos los datos que pues calculamos fueron en base pues a esta fórmula. Para la de adultos de 60 años era la misma fórmula, 59.64 más 0.7259 y era multiplicar por 60, que nos había dado 97.197. Nada más que no agarra la calculadora, pero ya los teníamos previamente aquí resueltos. Hay otra manera de resolverlo. Para esto lo vamos también en asistente. Regresión. Damos clic. Simple. En el lleva tamaño y va a depender del hombre. Le vamos a dar en aceptar. 0.5 de significancia. Lineal. Aceptar. Y aquí tenemos más gráficas, más datos. Es más visual. Vamos a seleccionar pues todas las gráficas para ir analizando un poquito. Vamos a iniciar con esta que es la más importante que nos dice. Vamos a ver qué nos dice esta gráfica. Nos dice, aquí tienen sus comentarios, su conclusión. Primero nos dice que el valor de P pues es menor a 0.001, ¿verdad? Eso es lo primero que nos dice, que el valor de P pues es menor a 0.01, por lo cual esto quiere decir que existe una diferencia significativa entre el tamaño de la cintura y la edad del hombre, y también tenemos la ecuación pues de regresión. El asistente nos dice que el 71.4, aquí está, que el 71.4 del tamaño de la cintura está explicada con el modelo de regresión de la edad del hombre. Con este modelo pues de regresión de igual manera, aquí tenemos en el área verde donde tenemos el coeficiente de correlación que es igual a 0.085, que nos indica que existe una correlación, que cuando la edad de hombre se aumenta, la cintura también se aumenta. Y pues de igual manera aquí nos da una pequeña conclusión, y aquí tenemos también nuestras tablitas, nuestras gráficas, podemos observarlas, nos marca
dos subcomunes y pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Es muy similar. Dice: ejercicio, edad, tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presenta las edades de 40 mujeres y el tamaño de la cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos de cuál sería el tamaño de la cintura de una mujer a su edad de 18.36 y 54 años. Aquí nada más serían dos. Vamos a ir abriendo la calculadora a ver si nos deja, nos permite. Aquí la vamos a tener ya. Nos vamos a ir yendo también a Minitab, en donde tenemos previamente ya cargados nuestros 40 datos de mujeres y la cintura. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a ir en estadística básica. Y podemos ir en correlación. Es nada más para recordar un poquito el tema anterior. Vamos a dar en aceptar. Vamos a hacer en P, correlación en person, y aquí nos da. Nos dice que la correlación es de 0.868, el valor de P es 0.0. Y pues nada más es una introducción pues para recordar el otro tema, pero pues hay dos maneras de resolverlo. Para esto nos vamos a ir en estadística básica, regresión, lineal ajustada, aquí va a ser, aquí va a ir, en Y va a ir la edad. Este también. Vamos a borrarlo. Ok, en la Y va a ir la edad. Okay. Aquí vamos a poner la edad. Y en X va a ir, vamos a poner que la edad depende, la cintura depende de la edad de mujeres. Estamos diciendo que el tamaño de la cintura depende de la edad de las mujeres. Para esto nos vamos a ir a opciones, a un nivel de confianza del 95 que ya está dado por default. Vamos a ir en gráficas, 4 en 1, regular, y le vamos a dar en OK y aceptar nuevamente. Y aquí tenemos nuestra gráfica de residuos de 4. Aquí en correlación nos muestra la fórmula. Continuamos. Aquí hemos tenido un pequeño error que nos había dado negativo, pero ya lo corregí.
Esta pues es nuestra fórmula de residuos. Vamos a calcular lo que miren, el R ajustado es de 74.7. Se distribuye pues a la edad de las mujeres. Tenemos un valor de P de 0. ¿Qué significa? Que si tenemos una relación entre la edad de las mujeres y el tamaño de la cintura. Vamos a calcular. Dice, el ejercicio menciona la ecuación de regresión, que es la que ya tenemos aquí. También nos menciona que obtengamos la gráfica de residuos, que ya también está aquí, que es la que tiene pues las 4 diferentes. Y por último nos pide que hagamos una predicción para 2 edades. Vamos a calcularlo aquí con la calculadora. 54.12 más 0.8095 por la edad de 18.36 y 54. 18.36. Ella tendría que medir 68.98. Y para cuando es la edad de... Vamos a abrirla nuevamente así para que no se nos vaya a trabar igual que en el ejercicio anterior. Ok, vamos a mitad de edad de mujeres. Para calcularlo, aquí está la fórmula 54.12 más 0.8095 más, perdón, por los 54 años. Y le vamos a igual. Y dice que tendría que tener una medida de 97.83. Eso sería para 54. Para 54 años. Sí. Y eso era lo que nos pedía nuestro ejercicio. Vamos a cerrar aquí esto. Y pues ya, de mi parte sería todo. Muchas gracias. No, aún me falta una disculpa. Nos vamos a ir a asistente. Me faltó hacerlo con el apoyo del asistente. Nos vamos a ir a regresión simple, lineal. Comentábamos que en la Y va a ir la edad de mujeres. La edad de las mujeres depende de la cintura. Le vamos a dar a aceptar.
Aquí nos marca el 75.35. Vamos a ver qué nos dice la tabla. 75.35. Vamos a minimizarla un poco para verla un poco más completa. Sí, nos marca que es a 0.87, es un positivo perfecto. AR de 75.35 y la relación de edades y mujeres en cintura de mujeres es estadísticamente significativa. Es lo que nos dice. Aquí tenemos nuestra gráfica lineal ajustada. Y ahora sí, sería todo de mi parte. Muchas gracias.